Hola, buenas, vamos a continuar con nuestro ejemplo. En esta ocasión vamos a estar trabajando en nuestra capa DAL, ya que tenemos completadas nuestras entidades en la capa de entidades. Nuestra capa DAL es la capa de acceso a datos, por lo tanto debemos de tener todo lo necesario para poder conectarnos a nuestra base de datos. Lo primero que debemos de pensar es que hay que crear una clase que contenga nuestra cadena de conexión. Vamos a reutilizar la clase de cadena de conexión que utilizamos en sesiones pasadas. Vamos a crear una clase y le vamos a llamar conexión. Vamos a decir que es public static. Y vamos a pegar el código que habíamos creado. Para explicar un poco este código, en la parte de acá arriba tenemos unos atributos privados donde vamos a seleccionar, o más bien vamos a definir el nombre de la aplicación, el servidor al que deseamos conectarnos. Si tenemos nombre de usuario, porque nos estamos logueando con autenticación SQL Server, lo ponemos acá, nuestra contraseña y la base de datos a la cual queremos conectarnos o con la cual necesitamos realizar transacciones. Ahora, por esta parte, este es un método estático que regresa un string. Ese string es la cadena de conexión. Recibe un parámetro que en este caso nos indica si queremos autenticarnos por autenticación SQL. Este parámetro por defecto es true. Eso significa que si nosotros no le mandamos falso al momento de utilizar este método, él inmediatamente va a utilizar las credenciales que nosotros agreguemos. Si nosotros deseamos conectarnos a la base de datos a través de autenticación Windows, cuando nosotros mandemos a llamar este método hay que pasarle falso como parámetro para que él no tome en cuenta las credenciales y se pueda conectar por autenticación Windows. Igual que en las entidades que estuvimos realizando, quitamos estas referencias innecesarias. Igual vamos a hacer acá. Vamos a quitar esas referencias. Aquí solamente vamos a utilizar System Data SQL Client. Aquí ya tenemos lista nuestra cadena de conexión y pasamos al siguiente paso, que sería crear nuestro contexto. Entity Framework utiliza un contexto que es como un esquema de nuestra base de datos, el cual va a contener dentro de sus atributos cada una de las tablas que tiene nuestra base de datos. Cada una de estas tablas nosotros las vamos a crear como atributos dentro de esa clase, conocida normalmente como el contexto. Vamos a crear la clase, le vamos a poner un nombre de la siguiente manera. Le vamos a poner BD, abreviatura de base de datos, y el nombre de la base de datos. Nuestra base de datos se llama Dynamic Web. Entonces aquí vamos a ponerle BD Dynamic Web. La generamos y vamos a ponerla pública. La vamos a declarar como pública. Y aquí vamos a aprovechar la programación orientada a objetos para heredar una clase de Entity Framework que se llama DBContext. Inmediatamente seleccionamos la clase, podemos observar acá arriba que se autoimportó un using que hace referencia a systemdata.entity. Ahora yo voy a crear un constructor de esta clase
con el objetivo de no tener que estar abriendo mi cadena de conexión cada vez que voy a utilizar el contexto. Entonces vamos a crear el método constructor. Recuerden que el método constructor no tiene tipo y tiene el mismo nombre de la clase a la que pertenece. Ahora, igualmente aprovechando la, la herencia de la programación orientada a objetos, vamos a heredar el constructor o vamos a acceder al constructor de la clase base de la que estamos heredando nosotros. Para poder hacer eso, vamos a poner dos puntos y la palabra reservada base y paréntesis. Yo sé que el constructor de la clase DBContext recibe como parámetro una cadena de conexión, lo que nos va a permitir que cada vez que hagan una instancia de la clase BD Dynamic Web, se va a abrir automáticamente nuestra cadena de conexión. Lo repito para que nos quede claro. Cuando nosotros hagamos una instancia de esta clase que se llama BD Dynamic Web, como nosotros acá le vamos a pasar la cadena de conexión, entonces al hacer la instancia, inmediatamente se ejecuta el constructor y nos va a abrir nuestra cadena de conexión. Aquí vamos a mandar a llamar nuestra clase conexión. Y el método ConnectionString. Si nosotros queremos que se conecte a nuestro servidor a través de credenciales de Windows con autenticación con seguridad integrada, entonces vamos a poner dentro del paréntesis false. De lo contrario, lo podemos dejar vacío sin mandarle ningún parámetro. El constructor por esta parte va a quedar vacío y ahora vamos a proceder a crear los atributos de esta clase. Esos atributos corresponden a cada una de las tablas que nosotros tenemos en la base de datos. La diferencia es que ahora vamos a utilizar la palabra reservado virtual para crear estos atributos y vamos a darles un tipo llamado dbset. Vamos a necesitar importar el nombre de espacio de la capa EL. Vamos a empezar en el orden que tenemos nuestras tablas. La primera tabla es roles, solamente por mantener el orden. El nombre de este atributo, nosotros le podemos poner cualquier nombre. Sin embargo, se nos va a dificultar a la hora de nosotros querer mandar a llamar este atributo. No vamos a saber cuál corresponde a la clase roles o vamos a tener que estar abriendo a cada rato la clase contexto. Por eso es recomendable que dejen el mismo nombre de la entidad. Una vez que tenemos todas nuestras tablas debidamente mapeadas como un atributo de la clase contexto, hemos finalizado de mapear el contexto de nuestra base de datos. Podemos guardar y ahora sí estamos preparados para crear nuestro CRUD, que lo vamos a ver en el próximo video. Nos vemos en la próxima.